A lo largo de la historia del arte, pocos nombres han logrado dejar una huella tan profunda y al mismo tiempo tan inquietante como Francisco de Goya. Su legado no se limita solo a retratos de la nobleza o escenas costumbristas, sino que incluye también algunas de las imágenes más perturbadoras y personales jamás creadas. Si sus pinturas negras ya son consideradas una ventana directa al alma atormentada de un genio, hay una obra que va más allá. Una pintura menos conocida, pero igual o más desconcertante, cuya existencia permaneció en la oscuridad durante casi un siglo. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de esa obra. Visión Fantasma. Pintada entre los años 1797 y 1801, durante un periodo de gran agitación personal y política para Goya, esta obra inacabada representa uno de los misterios más sobrecogedores de su producción. Fue descubierta casi de forma accidental en Zaragoza, España, en 2016, y presentada al público 2 años después, en 2018, gracias a una donación anónima a un museo local. Su hallazgo sacudió al mundo del arte, no solo por la autoría, sino por el contenido. Una figura fantasmal con cuernos, rodeada de una escena caótica que escapa a cualquier interpretación definitiva. Para entender la relevancia de esta pintura, debemos situarnos en el contexto vital del pintor en el momento en que fue creada. A finales del siglo XVIII, Goya ya había alcanzado renombre como pintor de la corte española. Su carrera estaba en ascenso, y sus retratos eran admirados por nobles y monarcas. Pero en 1792, una enfermedad desconocida lo dejó completamente sordo. Este acontecimiento marcó un antes y un después en su vida. A partir de entonces, su obra comenzó a reflejar un mundo interior mucho más oscuro, lleno de angustia, visiones distorsionadas y símbolos inquietantes. Visión Fantasma nace en esa etapa de transición. Aunque no se conoce con exactitud por qué Goya no la terminó, lo cierto es que su estilo parece responder a un impulso rápido, instintivo, como si hubiese sentido la necesidad de plasmar una imagen fugaz antes de que desapareciera de su mente. No hay boceto subyacente, ni correcciones visibles. Todo indica que fue pintada con pinceladas rápidas, cargadas de intensidad emocional. La escena está dominada por una figura colosal que ocupa el centro del lienzo. Es una presencia ambigua, entre lo humano y lo monstruoso. Apenas distinguimos un rostro, vagamente definido. Lo que sí resalta son 2 grandes cuernos que emergen de su cabeza, confiriéndole un aspecto demoníaco. Su cuerpo, envuelto en un manto oscuro, parece disolverse en el fondo negro de la composición. A su lado aparece una figura más pequeña, posiblemente otro personaje simbólico. ¿La muerte? ¿Un mensajero? ¿Un sirviente? Nadie lo sabe con certeza. En la parte inferior del cuadro se observa una masa de personas huyendo con desesperación. La escena transmite caos, miedo colectivo, huida sin dirección. Es como si todos intentaran escapar de una pesadilla. Este conjunto resulta profundamente simbólico. El ser monstruoso podría representar una encarnación del terror, una figura imaginaria que nace de los traumas de su creador. La segunda figura añade aún más misterio. No parece estar huyendo como los demás, sino que acompaña al gigante, como si fuese parte de su misma naturaleza. Esta relación ambigua refuerza la sensación de que estamos ante una visión psicológica, más que una representación literal. Durante esos años, Goya se encontraba afectado no solo por su salud, sino también por la situación política de España. La Guerra de la Independencia y la brutalidad de las tropas napoleónicas dejaron una marca imborrable en su obra. En 1814,
Años después de la creación de Visión Fantasma, Goya pintaría dos de sus cuadros más conocidos: el 2 de mayo y el 3 de mayo de 1808, donde denunciaba las atrocidades de la guerra. Pero ya desde mucho antes, en obras como esta, podemos detectar su creciente desilusión con la humanidad, su visión pesimista del mundo y su inquietud constante ante la violencia, la irracionalidad y el sufrimiento. Es importante recordar que Goya no siempre fue el pintor de lo macabro. Durante su juventud y su primera etapa en la corte, sus cuadros eran coloridos, alegres, centrados en la vida cotidiana y en la belleza idealizada. Pero tras su enfermedad, su arte cambió radicalmente. Se volvió introspectivo, melancólico, cargado de simbolismo. Y finalmente, en su vejez, ese estilo evolucionó hacia lo sombrío, lo grotesco y lo visionario. En 1819, Goya se retiró a una casa conocida como la Quinta del Sordo, situada a las afueras de Madrid. Allí, completamente aislado y envejecido, comenzó a pintar directamente sobre las paredes de su hogar una serie de 14 obras que hoy conocemos como las pinturas negras. Estas obras, realizadas entre 1820 y 1823, representan el culmen de su mundo interior: figuras espectrales, escenas rituales, imágenes de locura y muerte. Saturno devorando a su hijo, por ejemplo, se ha convertido en uno de los íconos más potentes del arte occidental. Una alegoría atroz del tiempo que destruye todo, incluida la descendencia. Aunque Visión Fantasma no fue parte de esta serie mural, su tono, su temática y su técnica la emparentan directamente con ellas. Es, por decirlo de algún modo, una antesala conceptual de las pinturas negras. De hecho, muchos ven en esta obra el comienzo de la estética que luego desarrollaría con total libertad en su casa. Es como si ya en esa época estuviera experimentando con las sombras, con lo inexpresable, con lo invisible que acecha. El redescubrimiento de Visión Fantasma fue obra del historiador Arturo Anson, quien logró rastrear el paradero de la pintura después de que hubiera desaparecido durante casi 100 años. En realidad, se sabía de su existencia gracias a una fotografía en blanco y negro publicada en 1928 en una revista cultural. Pero nadie había visto el original desde entonces. La pintura pertenecía a una familia aristocrática, los condes de Gabarda, y había sido conservada de forma privada en Zaragoza. Su valor no era solo artístico, sino también histórico. Era una pieza clave para comprender el desarrollo del Goya más personal y oscuro. Cuando fue finalmente donada al Museo de Zaragoza en 2018, junto con otros bocetos menores, la comunidad artística recibió la noticia con entusiasmo. Por fin se podía estudiar y analizar una obra que había permanecido en las sombras por décadas. Y aunque aún no hay consenso sobre su interpretación definitiva, todos coinciden en su importancia como documento íntimo de un genio que, incluso al borde de la muerte, seguía explorando los rincones más oscuros del alma humana. La técnica empleada en esta pintura es otra de las claves de su impacto emocional. Las pinceladas no buscan precisión, sino expresividad. Son gestos enérgicos, rápidos, cargados de urgencia. No hay un dibujo preliminar, lo que sugiere que Goya pintó directamente sobre el lienzo impulsado por una necesidad visceral. Como si necesitara exorcizar una imagen interior antes de que lo consumiera. Esta espontaneidad, lejos de restarle valor, le confiere una fuerza que pocas obras terminadas poseen. Y es que Goya, en esta etapa final, no estaba preocupado por complacer a nadie. No pintaba por encargo, no respondía a las expectativas de la corte. Lo hacía por necesidad personal,
como si la pintura fuera el único lenguaje posible para procesar su angustia, su soledad, su desesperanza. En este sentido, Visión Fantasma es una confesión muda, una declaración de emociones que no podían expresarse con palabras. Uno de los elementos más inquietantes de la obra es la relación entre la figura colosal y las pequeñas figuras humanas que huyen. El contraste de escala no es casual. Refuerza la sensación de que la criatura representa algo inabarcable, un poder superior, una fuerza destructiva que excede la comprensión humana. Puede ser una personificación del miedo, del castigo, de la enfermedad o simplemente de la muerte. Pero también puede ser un reflejo del propio Goya, viéndose a sí mismo como una presencia oscura, marginada, incomprendida por el mundo. Visión Fantasma no fue concebida para ser vista, o al menos no en los círculos públicos en los que Goya había trabajado antes. Tal vez fue pintada como un acto privado, un ejercicio de catarsis. Tal vez el propio artista no quería que esta imagen fuera contemplada. Pero el hecho de que hoy podamos verla nos permite entrar, aunque sea brevemente, en su mente. Y si hay algo que queda claro, después de observar esta pintura, es que Goya no solo fue un pintor excepcional, sino también un testigo de su tiempo, un cronista del alma humana en sus momentos más oscuros. A través de imágenes como esta, nos enfrentamos a nuestros propios miedos, a nuestras propias preguntas sin respuesta. Ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que simboliza esta figura? ¿Una pesadilla personal de Goya? ¿Una alegoría de su enfermedad? ¿Una crítica velada al poder y al caos social? ¿O es simplemente una expresión de sus fantasmas interiores? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría conocer cómo interpretas tú esta imagen tan impactante. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te ha gustado este recorrido por una de las obras más inquietantes del arte español, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para más análisis como este. En el próximo vídeo seguiremos explorando las zonas más ocultas del arte y sus secretos. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.